Muy bien. Marcela Cristiri, que es economista de Fiel, lideró un equipo de trabajo, ¿no es cierto, Marcela? Sí. Un tema que realmente justo cae en el día de terminadas las elecciones en la capital, que es el desorden urbano, los problemas locales de la calidad de vida y el crecimiento de las grandes ciudades, estamos hablando, Así ¿no? ¿Por qué no me haces una síntesis de la idea del trabajo del libro, que ya está publicado y que está por ahí arriba? Bueno, primero déjame que te diga que el libro lo empezamos a trabajar hace más de 2 años. O sea, no estaban previendo el resultado estábamos, electoral. No estábamos previendo ni siquiera las elecciones municipales en distintos lugares. Lo que nos interesaba era analizar el problema de un país que tiene más del 45% de su población, o sea, la mitad de su población viviendo en 5 o 6 ciudades en la Argentina. La Argentina es un país de los más urbanos del mundo, comparte esa categoría con el resto de los países de América Latina. Siendo un país agrícola ganadero. Siendo un país agrícola ganadero. Bueno, notablemente los países agrícolas ganaderos en general acumulan población urbana. Es el caso de Australia y Canadá también. Claro. Entonces Argentina no solo está en América Latina, que es un subcontinente urbano por la estrategia de desarrollo que usó, sino que también es agrícola ganadero y por eso también refuerza su urbanismo, ¿no? Por una curiosidad, ¿cuáles son los menos urbanos? Los países que todavía, los países pobres que tienen gran población rural, África, digamos. Los países del África. China es un país que todavía tiene mitad de la población rural, pero ha empezado hace 15 años un proceso de urbanización muy grande. Y para que vos te des una idea, dentro de 15 años, Buenos Aires va a seguir en el puesto número 15 en el ranking mundial de megaciudades. Pero lo va a compartir ese ranking con las ciudades asiáticas que están creciendo ahora. Es curioso porque antes de empezar el programa hablábamos con Marcela y yo le decía, ¿te acordás? Antes de empezar digo, sí. La verdad es que yo hubiese tenido que pronosticar algo a partir del cambio tecnológico, de Internet, las comunicaciones, los celulares que nos permiten hablar de cualquier lado, etcétera. Hubiese pensado más en una descentralización de la ciudad, o sea, las ciudades con menos gente, ciudades para trabajar básicamente, pero la gente viviendo en otros lugares y trabajando en otros lugares. Hoy cualquier empresa puede tener todo su centro de administración en, no sé, qué sé yo, en la zona norte de Buenos Aires, en la zona oeste o zona sur, porque funciona Internet, funciona los celulares, etcétera. Y sin embargo, a pesar del crecimiento, las posibilidades que da la tecnología de descentralizar, vos me hacías notar que concentra más. Sí, las ciudades en realidad crecen, sobre todo las ciudades que son de tamaño intermedio, crecen porque lo que dice hoy el análisis es que en las ciudades hay, además de actividad económica, actividad de ideas, y que esa actividad de ideas es muy redituable en la sociedad del conocimiento, y eso hace que la gente busque estar aglutinada. Eso no significa que no tenga casa de fines de semana, que no haya un crecimiento suburbano de las ciudades, sí. pero todavía las actividades principales tienden a aglutinarse y entonces Pero no solo en Argentina. Vos no me dabas solo el caso de Boston, sí, por ejemplo. No solo en la Argentina, eso también ocurre en las economías más avanzadas y tiene que ver con este mercado de ideas. Ahora, este mercado de ideas hace que la gente tienda a concentrarse cerca de los centros urbanos, o en los centros urbanos o en la periferia, muy cerquita, digamos, ¿no? Y esto genera problemas de infraestructura. Eso, mira, genera problemas en todo sentido. Primero, cada vez que yo pongo infraestructura para atender esas regiones urbanas, estoy reforzando la densidad porque la población aumentás la demanda de... Claro, la población busca, por ejemplo... Una pregunta que nos podemos hacer es ¿qué va a pasar cuando pongamos el tren rápido a Rosario? ¿Qué va a pasar a lo largo de la vía Rosario-Buenos Aires? Lo más probable es que se refuerce la tendencia que tenemos a tener una megalópolis, un continuo urbano que va a ir desde Córdoba, pasando por Rosario y terminando en La Plata. Y el crecimiento de la población va a ser muy importante en ese continuo urbano y de las actividades económicas.
Otro problema que tienen las ciudades es, por ejemplo, mayor tasa, mayor incidencia del crimen. Sí. Y esto ocurre en las grandes ciudades. Y entonces nosotros estudiamos eso en esta oportunidad, y hay un tema muy importante, y es que cuando uno acumula cierta incidencia del crimen, la industria del crimen se hace tan importante que después, cuando uno la va a desarmar, tiene mucha inercia. Hay ondas del crimen. Hay como mafias, digamos, que se organizan. Claro, se genera una estructura que es difícil de desarmar, ¿no? Entonces, eso te dice una cosa, te dice que la persuasión va a funcionar, que el crecimiento va a funcionar, que establecer regulaciones y orden va a funcionar en términos de combatir el crimen, pero que te va a llevar mucho tiempo. Que no es inmediato, que vamos a tener que ser muy pacientes. ¿Ustedes vieron el caso Giuliani en Nueva York? Vimos Marginalmente. Lo que vimos en general fue el modo de gobierno de las grandes ciudades en el resto del mundo. Bueno, eso incluye el tema seguridad. Eso incluye el tema seguridad. Y eso es interesante porque Argentina está muy atrasada en ese tema. ¿Por qué? Porque cuando vos ves las grandes ciudades en el resto del mundo, y no estoy hablando solo de los países avanzados, también en los países en desarrollo está pasando, las grandes ciudades tienden a organizar su continuo urbano a través de gobiernos o iniciativas metropolitanas, agencias metropolitanas, que exceden la definición política de cada ciudad y que trascienden a un conjunto urbano mucho más amplio, porque es la única forma de generar soluciones efectivas de los problemas. Ahora viste que se está discutiendo si traspasan la capital, la policía a la capital federal, la Policía Federal. Después de estudiar los casos estos, ¿cuál sería tu sugerencia? No, sin ser una especialista en seguridad, pero sí incluye el trabajo, ¿no? Sí, sí, lo incluye el trabajo. Pero sí, en este espíritu del problema metropolitano, yo diría lo que necesitamos es ampliar el alcance de una policía que sea homogénea en términos de sus capacidades a toda el área metropolitana, porque yo no puedo solucionar o establecer mecanismos de control y persuasión del crimen en el ejido entorno de la Avenida General Paz si no ocurre lo mismo en el resto de conurbano. Entonces, al menos necesito un alto grado de coordinación que entre Policía Federal o la Policía de la Ciudad de Buenos Aires más la Policía pero sí de la recomendarías que la Ciudad de Buenos Aires tenga su propia policía. Eso es viable y es probablemente una buena solución siempre que podamos tener un control espacial, continuo y coordinado. Ahora, la última, habría infinidad de temas, pero compren el libro para verlo, ¿no? Está en las librerías el libro lo pueden pedir en la fundación nuestra, la Fundación Fiel. Te decía, el tema, si contrariamente a lo que yo pensaba que iba a ocurrir, que las ibas a descentralizar, se concentra, esto va a generar problemas de tránsito, de transporte fenomenales que son cada vez peores. En Londres decidieron tener que pagar más para entrar a la ciudad. En la capital Tellerman ensayó algo, pero todavía no lo implementaron, etcétera. Sí. ¿Cómo ves ese tema Ese tema es urgente. Es urgente mirar, pero otra vez, a nivel de área metropolitana, mirar qué es lo que pasa con el transporte público de pasajeros, cuáles son los servicios, cuáles son las soluciones. Eso lo han enfrentado todas las grandes ciudades del mundo. ¿Y hay soluciones? Hay soluciones. Hay soluciones. Sí, claramente. O sea, hay ciudades que han solucionado el problema. Han solucionado el problema. Han mejorado sustancialmente la calidad de vida, que es lo que tenemos que buscar. Acá tenemos agradado el tema por el precio del combustible, que es muy barato, que hace que todo el mundo venga obviamente, a la ciudad, ¿no? Sí, ese es pero con un paso. precio de combustible más alto sería distinto. Sí. Ahora, de todas maneras, cuanto más autopista vos haces a la ciudad, más complicado vas a tener. Así que vas a tener que combinar, grandes estacionamientos lejos de la ciudad, trenes que te lleven al centro, cosas por el estilo. Sí, el caso de Londres, el caso de París, por ejemplo, con autoridad de tránsito. España, España, Madrid, Madrid. Madrid.
Bueno, Marcela, gracias por venir. Tengo que irme a otro tema ahora, pero el libro es tan fiel, lo llaman, lo compran ahí y sobre todo a las nuevas autoridades les sugiero que también consulten. Tendrán sus equipos técnicos, pero por ahí hay algún aporte adicional. Gracias, No, gracias a vos.